Después de la Gran Guerra, allá por 1940, algunos dicen 44, otros 45, para mí no es importante. Alemania se partió en dos bloques, la Alemania occidental y la oriental, divididas por el emblemático muro de Berlín. Yo asumo que la mayor parte de ustedes conocen esto. Los que son de mi generación, aun cuando no lo vivimos, era historia contemporánea, la estudiamos. Está mal que la olvidemos. No olviden que quienes olvidan la historia se condenan a repetirla. En fin, este muro gritaba en silencio la diferencia entre la democracia y el régimen del comunismo. Para suerte de los alemanes, y digo suerte porque desde entonces eh, el muro cayó y se convirtió en una potencia referente para todo el mundo. Por eso digo suerte, cosa que tiempo atrás no lo era. Al contrario, anunciaba más problemas que prosperidad y riquezas. Para suerte mía, cuando era muy chico, mi papá compró una enciclopedia, Quillette se llamaba. Para quienes no tienen idea que era una enciclopedia en casa, era una cantidad de libros de este tamaño, gruesos. Y si lo traduzco a nuestros días, sería una mini, pero muy mini, Wikipedia. Claro está, en ese teléfono tan pequeño obtenemos un océano de información. Pero aquel entonces eso era lo más grande que en casa podíamos consultar. Pero no era poca cosa, en realidad era un tesoro. Eh, Junto a esa enciclopedia venían unas revistas, fascículos ilustrados de lo que había sido la Gran Guerra o las dos guerras mundiales, llámele como quiera. Yo me pasaba horas, pero horas, tratando de entender, leyendo, viendo las fotos del por qué la gente se había matado. Aún no lo entiendo. Pero eso hizo que se impregnara en mi mente toda esa historia. Simultáneamente, también leía mucho sobre Corea del Norte y Corea del Sur, que es un fenómeno muy parecido a las Alemanias. Eh, Corea del Sur, el referente del capitalismo. Corea del Norte, el referente del régimen comunista. Ahora, vea usted, ¿referentes de qué? ¿De sistemas ideológicos, políticos o económicos? Bueno, yo diría un poco más, porque si hoy por hoy comparo a Corea del Sur, debo decir como grandes botones de muestra, no como pequeños ejemplos. Samsung, Hyundai, Kia, entre otros monstruos tecnológicos, han nacido precisamente en Corea del Sur. A esto también deben saber que la iglesia evangélica más grande del mundo se registra precisamente en Corea del Sur. 800,000 personas. Y no es una iglesia como la nuestra, en donde nosotros decimos que somos un poco más de 1,000, pero en realidad no tenemos membresía. El otro día en una frontera, el oficial de migración me dijo, ¿tiene algo que demuestre que usted es pastor? Y yo dije, y más que andaba con pantalones cortos. Ay, dije, porque no tengo nada. Pero esta iglesia con membresía, 800,000. O sea, 800,000 carnet que han sido entregados de personas que están comprometidas con esa iglesia. Imagínese usted. En contraste, y no debo dejar de mencionar que se dice que son ya no los Estados Unidos el país más grande en exportar misioneros al mundo.
ahora se sobreentiende que es Corea del Sur. Está enviando, qué sé yo, a China, y por ello es que China tiene un evangelio creciente y pujante, a pesar que viven bajo pena de muerte, los cristianos, bajo riesgo de pena de muerte. A esto súmele, mandan cantidad de misioneros a Europa. Curiosamente parece ser que en América no se les da, no sé por qué. Conozco dos pastores coreanos que me han comentado que han querido incursionar en América Latina, y es como si las puertas no se les abren. Bueno, no sé qué es lo que pasa. Ahora, en contraste, usted compare Corea del Norte, ¿qué es lo que exporta al mundo? Armas nucleares y una política de machismo y de abuso y de violaciones de los derechos humanos. Vaya ironías, ¿no? Vaya extremos. Pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bastante. Porque he tratado de colocar en sus mentes historia contemporánea que deduzco la saben, y si no la saben, deberían leerla. Es parte de la historia, pero no solo eso, es muy contemporáneo a nuestra propia historia, y de no saber la historia y aprender de ella, la vamos a repetir y lo vamos a pagar muy caro. Pero en fin, exactamente lo que les he dicho de las dos Alemanias y de las dos Coreas es lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento con el reino del norte y el reino del sur. Eran israelitas, ambos, eran judíos, pero por un lado Israel con su capital Samaria, y por el otro lado Jerusalén con su capital Judá, hermanos de carne, pero divididos. En este caso, no por un sistema de ideología política o económica, porque ambos practicaban la monarquía. Estaban divididos simple y sencillamente por poder. Con esto digo que el reino del norte había usurpado el trono y se había colocado en la misma posición del reino del sur. ¿De qué venía todo esto? Desde luego el distanciamiento con Dios. El distanciamiento con Dios es el que provoca guerras, inestabilidad política, inestabilidad social, corrupción, miseria y pobreza. Y eso era lo que estaba sucediendo con Israel. No nos sorprende cuando las cosas van mal con los que son referentes de sistemas ya comprobados como obsoletos, como retrógrados. A nadie le asusta ni le sorprende pues que Corea del Norte tenga ese hermetismo, que no tenga internet en forma libre, que sean grandes amenazadores de la guerra y cosas como ese. Es lo que podemos esperar. Y era lo que se esperaba de la Alemania oriental. Bueno, eso era lo acostumbrado. De igual forma, paralela, diría yo, que eso es lo que debemos esperar cuando leemos las historias del Reino del Norte. Monarquía igual, pero usurpadores. De hecho, la mayor parte, si no todos, de los que gobernaron en esta monarquía fueron déspotas, genocidas, una lacra, lo peor. Así que a nadie le sorprende. Aquí abajo, en el Reino del Sur, hubo algunos reyes no solo buenos, muy buenos. Tampoco sorprende, son la referencia del linaje mesiánico. En ese contexto debo decir, cuando vamos al Reino del Norte, la lógica nos anuncia que vamos a estudiar
reyes con corrupción y maldad. Si vamos al reino del sur y tenemos suerte, vamos a estar estudiando un buen rey. Probablemente, no todos fueron malos, varios fueron buenos. Lo que sorprende y mucho en el estudio de hoy es que vamos a estudiar 2 o 3 reyes que no fueron tan malos. Es más, uno de ellos parece ser bueno. Todavía dudo yo si fue malo o fue bueno. Y eso hace que nuestra mente se pregunte, que nuestros ojos se abran mucho cuando leemos y digamos, ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Este era buen rey? ¿Y de dónde salió con esta actitud? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuando el zapato incomoda. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Cuando el zapato incomoda. Capítulo 13, segundo libro de Reyes, vamos hasta el verso 4. ¿Listos? Mas Joacás oró en presencia de Jehová. Pare, un rey del norte orando. Ya aquí debe sorprendernos. Pero esto sorprende más. ¿Y Jehová qué pasó? Lo oyó. Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Hasta ahí leemos. Señor, por favor habla en nuestras vidas y ayúdanos a crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo lo rogamos. Amén. Joacás es el nombre del rey objeto de nuestro estudio de hoy. Su ejército en otrora poderoso, no olviden, 10 tribus numerosas, y entre ellas una de las más fuertes y más diestras en combate. Era parte del reino del norte. Pero para este punto de la historia se había convertido en un puñado de soldados. ¿Por qué? Rey tras rey, a cual peor. ¿Y quién no se va a debilitar? Ante el inminente ataque de los sirios y su diezmado ejército, pensó, ¿y hoy qué hago? Leyó o sabía, porque lo vivió, no sé, que su papá Jehú había tenido una relación con Dios, no tan cercana, pero que Dios lo había favorecido en algún momento. Así es que, como el zapato le estaba incomodando, o mejor digo, los dos, dijo, lo menos que puedo hacer es buscar a Dios. Y en efecto, lo buscó, y de corazón. Y Dios lo oyó. Y de forma milagrosa envió un Salvador que les propinó algún tiempo de paz y de prosperidad. Aún con todo eso, ni el rey ni el pueblo se habían apartado ni de la idolatría ni del desenfreno moral. Entonces aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Y entonces por qué Dios les ayudó? Si fue un acto de pura conveniencia, diríamos cinismo, interés, mezquindad. ¿Y por qué Dios les ayudó? Bueno, hay una respuesta obvia y una quizás un poco más profunda, que no se ve en perspectiva. La obvia es que Dios es grande en misericordia.
El sol sale para buenos y para malos. Y Dios tiene misericordia. Ese es su pueblo y decide socorrerles. Pero hay otro que no se ve tan fácilmente. ¿Cuál? Bueno, entre todos esos que no se volvieron a Dios, que fueron la mayoría, hubo unos cuantos que obviamente sí tuvieron un corazón para Dios. Y el punto es, esos pocos le dan razón, sentido a la misericordia de Dios. Que yo me estoy inventando esto ni un poco. Recordemos la historia de Abraham. Dios le dice, a ver si no me equivoco con el personaje, de vez en cuando los equivoco. Abraham a punto de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Este intercede y le dice que por favor tenga misericordia. Dios dice, sí, si me encontrás, ¿cuántos justos? No, eso fue al principio. Pero ¿hasta dónde llegó? ¿10 o 5? Pongámosle 7, vaya. Si me encontrás 7, los perdono a todos. Pero no llegaba a 7. O sea que la misericordia de Dios hubiese abrazado a miles de miles por 10. Con esto estoy diciendo que esos pocos muestran y gritan la enorme misericordia de Dios para su pueblo. Así es que desde esta perspectiva, yo diría, no debería sorprendernos ni un poco de que cuando el rey Joacás se siente golpeado, le incomoda su calzado, clama a Dios por pura conveniencia y Dios dice, te voy a favorecer porque es grande en misericordia, pero además hay un pueblo que salvar. Algo parecido, diría yo, que es también lo que sucede con las Coreas. Sabía que no solo está la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, sino que además Wikipedia dice que superan el 25% de cristianos evangélicos, pero no nominales como El Salvador. En El Salvador se dice que somos casi 40%, pero si somos estrictos, yo creo que no llegamos ni al 5%. Si tienen razón los datos, ese 25% es suficiente para convertir a Corea del Sur en una potencia. Porque ¿quién puede negar en pleno 2020 que es, bueno, nomás déjenme ver como un simple ejemplo, ¿cuántos están llevando Samsung en cualesquiera de sus aparatos en casa? Les aseguro que todos. O tienen un teléfono, o una pantalla, o lo que sea. Es un monstruo. No en vano compite contra Toyota, ¿no? Algunos dicen que ya la superó. Sin hablar de microchips. Y qué sé yo cuántas cosas más. Pero es solo un 25%. Un 25% que lleva evangelio a China comunista por miles de miles. Entonces, aun cuando no deberíamos entender lo que Dios hace con lógica humana, porque Él es soberano y nuestra mente es finita, en este caso debemos decir, lo entendemos. Está claro. Dios es grande en misericordia y hay un pueblo que salvar, aun cuando alrededor hay gente interesada, mezquina, que actúa por puro interés, como Joacás. Bien, ¿me estoy dando a entender? Ahora, aun cuando yo no soy un historiador, ni estoy calificado para escribir historia, tengo 55 años y eso me hace creer que me da derecho
hablar sobre la historia de mi país, la que yo he vivenciado. Voy a hablar de dos grandes despuntes numéricos que la iglesia evangélica ha experimentado en este país, que yo he visto en los últimos 40 años. Digo 40 porque tengo 55 y le presté atención de los 15 en adelante. No sé si algo pasó en los primeros 15. Pero en los últimos 40 hubo dos grandes despuntes, pero enormes. El primero sucedió al final de la década de los 80 y el otro al comienzo de la década de los 2000. ¿Qué sucedió al final de los 80? La guerra civil, 89-90. ¿Qué estaba pasando en San Salvador? Mortandad, bombas, cochebombas, aviones de guerra bombardeando el cerro de Guazapa, el cerro de San Jacinto, muertos todos los días en las calles, sangre salpicada en las aceras, desaparecidos. Eran días en que salíamos de casa y no sabíamos si regresábamos. Nos despedíamos, algo así, nos vemos en la otra vida. Y sé que los más jóvenes deben estarme viendo como, este pastor ha visto mucho Rambo. Pregúntenles a sus papás y les van a comprobar lo que estoy diciendo y van a decir ellos, se queda corto el pastor, porque vivimos cosas más horrendas de las que el pastor les dijo hoy, de todos los días, que estábamos en una reunión y de repente como que era 24 de diciembre a las 12 de la noche y todos al piso, porque no se sabía en qué bando. Que corte marcial, ¿cómo es? Ley marcial. Ley marcial, para los que no tienen idea qué era aquí, era que decían ley marcial a las 6 de la tarde. Si usted a las 6 de la tarde no estaba en su casa y salía a la acera, lo mataban. No le preguntaban. No, si yo a la tienda voy por ir a la tienda. A las 8 de la noche. Cortes de energía eléctrica, todos los días. Uno sabía que a las 6 ya no había luz. Tengo un montón para contarles cosas horrendas de la guerra. Entonces, los que no vivieron ese tiempo y los más jóvenes que van a estar viviendo así como, este pastor se ve jurásico. Oigan, si eso sucedió en los 80, al final de los 90, o sea, de los 90 al 2024, ¿cuánto es? 34 años. No me vengan con que esto es jurásico. Esto es reciente. Y ustedes lo ignoran. Ustedes me están viendo como que yo estoy narrándoles Rambo 6. No, esto sucedió en esas calles. Algunos de los que están aquí sentados pelearon esa guerra. Entiéndanlo, eso es reciente. Pero bueno, me preguntarán, ¿y cómo eran las iglesias en ese entonces, pastor? Seguramente vacías, ¿verdad? Porque todo el mundo tenía miedo. Usted está loco. Las iglesias rebalsaban de gente. Multitudinarias. Algunas de las iglesias evangélicas, a ver, atiéndanme porfa, chicos. Algunas de las iglesias evangélicas más tradicionales de nuestro país se volvieron en miles. ¿Consecuencia de qué? La guerra. Nosotros como iglesia no cosechamos ese despunte. ¿Que por qué no lo cosechamos? No éramos iglesia. Yo empecé a predicar en los 91, 92. Pero vino el terremoto del 2001. Entonces ya éramos iglesia. Habíamos comprado una carpa de circo, porque no teníamos dinero
para alquilar ni comprar nada. Entonces alquilábamos un terreno en la Federal de Alemania y ahí pusimos una carpa. Me decían algunas personas groseras, mire, aquí la gente va a decir que esto es un circo, que usted es el payaso mayor. Y la verdad es que alguna vez llegué a tener miedo y pensé, esto debe ser una locura, a lo mejor no lo hago. Pero ya tenía un referente, en Guatemala lo habían hecho. Y mi más grande referente era Calvary Chapel Costa Mesa. Ese monstruo de iglesia nació también así, en una carpa. Entonces yo decía, si estos se aventaron y nosotros no tenemos dinero, hay que intentarlo. Bueno, recién poníamos la carpa, ¡brum!, el terremoto del 2001. De hecho, no se cayó porque las carpas no se caen con el terremoto. Pero todo alrededor fue miseria, dolor, muerte. Recuerdo que los periódicos decían que el país había retrocedido creo que 70 u 80 años en economía y toda la desgracia que había sucedido. Nosotros llegamos a esa carpa como con 400 personas. En menos de un año, en el 2001, en menos de un año éramos 1800. Celebrábamos 3 cultos en domingo. Ahí fue donde nació. El primer culto después del terremoto, que dijimos no va a venir nadie porque nadie quería estar bajo techo. Pregúntenles a sus papás, muchos dormían en la acera, temor que en una réplica ahí quedaban. Pero como la carpa, si se caía, lo mucho iba a ser el susto. Entonces la gente llegaba. Un mes después dijimos, hay que abrir un segundo culto. Y a los pocos meses, ¡boom!, el tercero. Por eso dije, cosechamos el despunte numérico, consecuencia del terremoto. Bien, 2001 al 2024, han pasado 20 años. ¿Qué sucedió en esos 20 años? Delincuencia extrema. ¿Qué provocó la delincuencia extrema en la iglesia evangélica? En la nuestra provocó un crecimiento, hubo una curva. No era tan fuerte la curva como lo fue en el terremoto, pero siempre fue creciente. Vino la pandemia, y la pandemia es un paréntesis que yo quiero quitarla de esta historia porque la pandemia todavía no sé descifrarla históricamente. Tal vez porque no hay referente 200 años atrás. Pero en fin, quitémosla. Vino el momento de relativa seguridad. No lo digo porque la ponga en duda, sino porque todo es relativo. Y ahora que vivimos en una relativa seguridad, porque definitivamente se pueden caminar por calles que antes no caminábamos, y etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, ustedes que son tan observadores, bendito Dios, nuestra iglesia no está sufriendo ese fenómeno, pero ¿qué es lo que han visto en términos generales en las demás iglesias? ¿No le han prestado atención? Bueno, les animo, préstenle atención. Están siendo sensiblemente diezmadas. La curva va para abajo. En nuestra iglesia, después de la pandemia, sigue creciendo despacito, despacito. Entonces, si viene aquí un historiador o un sociólogo y me pregunta, mire, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes tuvieron un despunte numérico increíble en el 2001 y ahora la curva de ustedes, si me empujan, va para abajo en lugar de para arriba. ¿Qué necesitan para un crecimiento numérico? No estoy hablando de un avivamiento espiritual, estoy hablando de un crecimiento numérico. A ver, ahora ustedes que son tan inteligentes, díganme, ¿qué necesitamos en esta iglesia para que haya otro despunte numérico? ¿Otro terremoto? ¿U otra guerra? ¿Eso necesita el evangelio? Ahora les voy a hablar en simple español. Así es como Joacás fue a buscar a Dios, porque le apretaba el zapato. Y esa es la verdad
de cómo algunos de ustedes han venido a la iglesia hoy. Les incomoda algo. Están sufriendo porque su matrimonio ya se despedazó. Su empleo necesita un salvador, así como Joacás, para que usted salga de deudas. Tal vez con una guerra sale de deudas, porque se queman los bancos. Sus hijos, uno o dos de ellos, en malos pasos. Y para colmo, el examen médico anuncia una mancha ahí. Y como el problema arrecia, lo menos que puedo hacer es buscar a Dios. Oiga, no está mal, no le estoy juzgando ni criticando por ello. Una gran cantidad de nosotros, si no todos, buscamos a Dios por necesidad. Lo que sí es importante que sepa es que después de recibir el milagro, no continúe en su interés, mezquindad o cinismo de ya no buscar a Dios. Que eso es lo que pasó en esta historia. Y creo que eso es lo que está pasando con algunos en esta comunidad. Son simpatizantes del Evangelio, son amigos del Evangelio, pero evangélicos no son nada. Dejen los cuentos. Varios de los que están aquí están porque en este punto el zapato les incomoda o por costumbrismo religioso. Pero por entrega, compromiso, convicción, deje los cuentos. Sea honesto consigo mismo, aproveche el tiempo que vino y exhórtese a sí mismo. Respóndase, ¿qué estoy haciendo aquí? Vea la siguiente historia, capítulo 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No sabemos de qué murió. Yo me imagino que de viejo, ya estaba cerca de 90 años, y he escuchado que a esa edad se padece de todo. Bueno, algunos estamos en los 50 y ya igual padecemos de cualquier cosa. Y descendió a él Joás, rey de Israel. ¿Y cómo? Llorando. Pare. Este Joás es el hijo de Joacás. O sea, rey del norte también. Ni Jehú, que era el abuelo, ni Joacás, que era el hijo, ni Joás, que es el nieto, amaban a Dios con todo su corazón. No, estos eran amigos de la iglesia. O sea, venían a la capilla el domingo a las 9. ¿Que por qué venían? Unos porque venían a jugar fútbol, otros porque la familia los invitaba, otros ya ni saben qué hacen aquí, pero entrega, pero aquí están. Y para bien de usted, me está oyendo, aunque está medio dormido algunos, u otros, qué sé yo, en qué locura anda su mente. Increíble. Vienen a la iglesia, desperdician su tiempo para venirlo a perder en lugar de estudiar. Pero en fin, así hay un montón de gente. Entonces, este Joás, cuando se vio ya acorralado, pensó, ¿qué hizo mi abuelo? Bueno, buscó a Dios. ¿Y qué hizo mi papá? También. Lo menos que puedo hacer yo es también correr y pedirle ayuda a Dios. Si no, aquí me acaban con esto. Y fue
y con lloro, con clamor, yo diría que con corazón, le dijo a Eliseo: Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. A ver, estudiantes de la Biblia, ¿quién dijo esa frase antes? Ya no voy a seguir. Terrible predicador, no enseña nada. No, mejor voy a seguir porque voy a decir, como no leen la Biblia, ¿qué van a andar sabiendo? Aunque yo no lo enseñe. Porque lo que sí les digo casi a gritos en todos los estudios es que lean verso a verso. Bueno, el que dijo esto antes fue Eliseo, cuando Elías fue arrebatado. ¿Ya se acordaron? ¿Qué se van a andar acordando? Bueno, el que lo dijo fue Eliseo. Entonces viene el rey y le dice las mismas palabras. Ya entendieron lo que quería el rey, ¿verdad? Quería congraciarse. En nuestro español, lo voy a dormir con esto. Entonces él se va a sentir halagado, se va a sentir... ah, y le pidió ayuda. Aunque algunos de ustedes me dirán: no, hombre, pastor, no sea tan severo. Ahí había respeto, diplomacia, astucia. Bueno, es probable. Y todas esas cosas se aplauden, porque los amigos, los simpatizantes, se portan así, respetuosamente. Es decir, tienen un vocabulario religioso, pero no significa que conozcan a Dios. Estoy diciendo que algunos de ustedes saludan: Dios le bendiga, hermano. Pero usted en realidad no es hermano. Algunos de ustedes han traído Biblia, con suerte si trajeron. Pero no es porque la leen, no es porque están enamorados y apasionados de estudiarla. Es porque el predicador ese no para de decir eso. Pero que usted sea un estudiante de la Biblia, por Dios. Es más, cuando termine el culto, si me encuentra por ahí en el saludo: pastor, Dios le bendiga. Y yo le voy a decir a algunos de ustedes: ¿y usted por qué saluda así? Si saludan solo los evangélicos. Usted evangélico no es. Usted es simpatizante. Usted es amigo. Pero en fin, por respeto también le voy a decir: se agradece su diplomacia. Saben, estoy recordándome de mi papá. Antes de que conociera al Señor, él iba a dejar siempre a mi mamá a los eventos de la iglesia. Él siempre la cuidaba, la acompañaba. Y cada vez que había la oportunidad, y mi mamá decía: él es mi esposo, se los presento. Entonces la gente de la iglesia le decía: mucho gusto, hermano, Dios le bendiga. Y mi papá decía: mucho gusto. Y mi mamá: no es hermano. Y mi papá siempre: ¿y qué te importa?, le decía. Y una vez le pregunté a mi mamá: ¿y por qué lo fastidias tanto? Para que le duela, me dijo. Tal vez así se convierte. Bueno, funcionó. Se convirtió. Pero siendo muy honestos, yo creo que algunos de ustedes que me están oyendo, que no son hermanos, ustedes no se van a convertir, porque el corazón de ustedes está bien lejos de Dios. Y esto no les importa. Lo único que les importa es la conveniencia. El zapato incómodo que los trajo hoy, que no sé cuál es. ¿Qué pasó en esa escena? Le dice Eliseo a el rey: abrí la ventana y extendé tu arco, cuadrate.
El rey obedeció, Eliseo le tomó sus manos y le dijo, tírala. Cuando la tiró, vino la profecía y Eliseo dijo, saeta de salvación, dice Dios que vas a hacer para este pueblo. Hay algo más, le dijo. Con otra saeta, otra flecha, golpea en el piso. Para este momento, el rey creo que dijo, bueno, ya conseguí lo que venía y todo lo demás es puro show religioso. Ya dijo su augurio, ya dijo ya el oráculo habló, así que ya, hasta aquí llegó mi simpatía. Y con cierto desdén, desgano, sin motivación, golpeó así. Eliseo se enojó al ver su actitud y le dijo, si lo hubieras golpeado más veces, con insistencia, habrías acabado con los sirios. Pero debido a tu desdén, apenas 3 victorias. Hasta ahí llega tu fe. Si esta mañana alguno de los presentes se ha sentido un tanto incómodo diciendo, pastor, ¿y usted me está insinuando que yo soy uno de esos? Sí, yo he estado insinuando. No insinué nada. Yo dije que sí, que usted era así. Ahora, ¿usted quiere comprobarse a sí mismo que usted no es uno de esos? Bueno, compruébelo aquí. ¿Cómo? Este rey, como ya había sacado lo que vino a buscar, ya no tenía ninguna pasión, ninguna motivación, ni ningún sentimiento espiritual. Esto significa que todos los que estén aquí sin pasión, sin motivación, sin ánimo, sin el entusiasmo de su primer amor o su segundo amor, fácil. Usted está aquí porque algo le incomoda, esperando que se lo resuelvan. Qué bueno que la respuesta, si usted es así, es algo solo entre usted y Dios. Y como es algo entre usted y Dios, lo puede resolver hoy. Debe dar un paso de fe.